Capítulo 1. La voz. Ese misterio invisible que ha movido civilizaciones, que ha derribado imperios y que ha encendido fuegos en los corazones dormidos. No tiene peso, no tiene forma, y sin embargo, puede doblegar ejércitos o levantar a un hombre del polvo para hacerlo creer en lo imposible. La voz es el puente entre lo que eres y lo que el mundo llega a conocer de ti. Y hablar como un líder no significa adornar palabras con florituras vacías, significa cargar cada sílaba con el peso de tu convicción, con la gravedad de tu propósito, con la llama de tu espíritu. Piensa en Lincoln en Gettysburg. Su discurso apenas duró 2 minutos, pero 2 minutos bastaron para inmortalizar su visión. Piensa en Churchill, que con una garganta áspera y un tono desafiante convirtió la desesperación de una nación en acero. Piensa en Martin Luther King, que al pronunciar I have a dream no solo habló de un sueño, sino que sembró la certeza de que la justicia podía nacer de la palabra. Ellos entendieron que un líder no se mide por el volumen de su voz, sino por la resonancia de su verdad. Hablar como un líder es un arte de martillar pensamientos en corazones, de incendiar mentes con imágenes que no se olvidan. Y este poder no es un privilegio reservado a los grandes nombres de la historia. Este poder habita en ti, esperando a que decidas reclamarlo. El mundo no necesita más ecos, necesita voces auténticas, voces que vibren con fuerza en medio del ruido. Pero la voz sin sustancia es humo. La autoridad nace de la raíz interna, del trabajo silencioso, del dominio de uno mismo. Nadie confía en aquel que proclama grandeza y vive en pequeñez. Nadie se inclina ante quien exige respeto, pero no sabe sostenerlo con su carácter. La primera lección de hablar como un líder es entender que la voz es prolongación del alma. No puedes comunicar lo que no eres, no puedes inspirar lo que no encarnas. Mírate en el espejo de los gigantes. Andrew Carnegie no conquistó la industria porque gritara más fuerte que otros, sino porque cada palabra suya llevaba la disciplina de un hombre que había labrado su fortuna desde la pobreza absoluta. Henry Ford no necesitaba adornar discursos. Su voz era simple, directa, práctica, y detrás de cada frase había una revolución mecánica que cambiaría la historia. Walt Disney no vendía castillos de fantasía con meras palabras. Cuando hablaba, transmitía la fe indestructible de un hombre que veía mundos enteros donde los demás solo veían obstáculos. Hablar como un líder es hablar desde la visión, pero una visión encarnada en carne y hueso, templada en fuego y dificultad. Tu voz no tiene poder si no está respaldada por cicatrices, por la lucha, por la perseverancia de quien se negó a rendirse. Imagina tu voz como un martillo forjando en la fragua del tiempo. Cada palabra que pronuncias es un golpe. Si tus palabras son huecas, el metal se deforma. Pero si están llenas de propósito, el martillo no rompe, moldea, da forma, levanta estructuras invisibles en la mente de los hombres. La historia no recuerda a los que hablaron para llenar el aire, sino a los que hablaron para cambiarlo. Edison, fracasando miles de veces en busca de la bombilla, aprendió a hablar no con arrogancia, sino con la calma firme del que conoce que la verdad está de su lado. Cuando decía, no fracasé, solo descubrí 10.000 formas que no funcionan, no era un chiste, era la declaración inquebrantable de un espíritu que sabía que la perseverancia convierte la voz en autoridad. Y aquí surge una verdad incómoda, no todos los que hablan serán escuchados. El mundo está saturado de ruido, y el ruido devora las voces débiles. Pero cuando un líder habla, el ruido se detiene. No porque el líder sea perfecto, sino porque su voz corta el aire con la precisión de una espada bien afilada. Hablar como un líder exige más que retórica, exige presencia, exige peso, exige verdad. Un hombre puede tener títulos, riquezas, aplausos. Pero si al abrir la boca no transmite certeza, su imperio se derrumba como castillo de arena. En cambio, otro puede estar despojado de todo, sin adornos, sin lujos, y con solo unas frases cargar de esperanza a millones. La diferencia no está en el ornamento de la voz, sino en la fuerza de lo invisible que sostiene cada palabra. Mira a los antiguos filósofos, Sócrates, que no dejó escrito un solo libro, pero cuyas palabras vivas todavía resuenan siglos después. Marco Aurelio, que hablaba menos para convencer y más para enseñar que la virtud se transmite en cada acto, no en cada frase ensayada. La voz de un líder es eco del carácter. Si tu vida contradice tu palabra, la gente escucha con desconfianza,
Si tu vida respalda tu palabra, la gente escucha con reverencia. Hablar como un líder no es un acto que ocurre en el escenario, es una consecuencia inevitable de cómo vives en silencio. Antes de aprender técnicas, antes de pensar en gestos, antes de obsesionarte con el ritmo, debes entender esto: tu palabra será tan fuerte como lo es tu disciplina. Si vives débil, tu voz será débil. Si vives con firmeza, tu voz tendrá firmeza. Piensa en los grandes discursos, no fueron improvisaciones huecas, fueron explosiones inevitables de una vida que ya ardía. Cuando Kennedy dijo "iremos a la luna", no estaba decorando el aire con frases bonitas, estaba declarando el destino de una nación que se atrevía a conquistar lo imposible. Esa voz no era un sonido, era un tambor que marcaba el ritmo de un pueblo. Tú también tienes ese tambor. Tú también tienes esa fuerza. Pero la pregunta es, ¿te atreves a usarla? ¿Te atreves a dejar que tu voz se convierta en espada, en fuego, en puente entre lo que sueñas y lo que construyes? Porque hablar como un líder no es un lujo. Es un deber. En tu familia, en tu comunidad, en tu empresa, en tu nación. Cada palabra que pronuncias es semilla, puedes sembrar duda o puedes sembrar esperanza. Puedes sembrar miedo o puedes sembrar valor. El liderazgo comienza con la conciencia de que tu voz no es tuya, es un instrumento de transformación en las manos de la historia. Así que escucha bien, el liderazgo no comienza cuando los demás te dan un micrófono. Comienza cuando decides cargar tu voz con la verdad de tu alma. Capítulo 2. Hablar como un líder no comienza con la boca ni con las cuerdas vocales, comienza con la mente, porque la mentalidad es el terreno en el que germinan las palabras que luego salen como semillas de poder o como maleza que sofoca la confianza. La diferencia entre un hombre que habla con autoridad y otro que habla con inseguridad no está en el diccionario que usan ni en el volumen de su voz, está en la arquitectura de pensamientos que lo sostiene por dentro, en esa convicción interna que no se tambalea aunque todo alrededor parezca derrumbarse. La mentalidad del líder no es un accidente ni un privilegio otorgado al azar, es un trabajo consciente de construcción diaria, un ejercicio de disciplina mental que transforma dudas en certezas y obstáculos en oportunidades. Mira a Abraham Lincoln, un hombre que antes de ser presidente había fracasado en negocios, perdido elecciones y enterrado seres queridos, pero que supo moldear su mente con una perseverancia que no se rinde al rechazo, y cuando llegó el momento de pronunciar sus palabras en tiempos de guerra, no habló desde la vanidad de un político, sino desde la resiliencia de un hombre que había aprendido a levantarse una y otra vez del polvo de la derrota. El liderazgo hablado es hijo de la mentalidad, porque si tu mente está llena de miedo, tu voz lo traicionará aunque intentes disfrazarla, y si tu mente está llena de fe y visión, tu voz irradiará esa fuerza incluso en el silencio entre las frases. Es como el acero, el sonido del metal depende del temple que recibió en el fuego. Nadie confía en un líder que tiembla por dentro, porque el temblor se transmite aunque las palabras sean correctas. Piensa en Thomas Edison, que en su laboratorio era ridiculizado por otros científicos cuando sus inventos no funcionaban, y sin embargo repetía que cada intento fallido lo acercaba a la solución definitiva. Esa mentalidad no era simple optimismo, era el combustible de su voz, porque cuando defendía sus ideas ante el escepticismo, sus palabras no eran hipótesis frágiles, eran declaraciones firmes, tan sólidas que terminaron arrastrando a toda una generación hacia una era de luz eléctrica. La mentalidad del líder se forja en el silencio antes de hablar, en esos momentos en que nadie aplaude y nadie escucha, en los que uno pelea con sus propios demonios internos y decide que no serán ellos los que guíen su discurso. Henry Ford decía que tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, en ambos casos tienes razón, y esa frase encierra un secreto brutal: la voz humana es simplemente el eco de lo que uno cree, no de lo que uno finge. Un hombre que cree profundamente en su visión arrastra montañas, mientras que otro que duda de sí mismo apenas logra mover una piedra, por más adornadas que estén sus frases. Cuando hablamos de mentalidad del líder, no hablamos de un simple ejercicio de pensamiento positivo, hablamos de una forma de ver la realidad que se convierte en una armadura, en un mapa y en un combustible. Es la capacidad de mirar el caos sin caer en él, de ver el dolor sin sucumbir al victimismo, de ver la dificultad y llamarla oportunidad. Esa mentalidad no se improvisa frente a un público, se construye en los años de preparación silenciosa, se entrena como un músculo invisible que sostiene la columna de la palabra.
Un líder no piensa en sobrevivir, piensa en trascender, y esa manera de interpretar la vida se traduce automáticamente en su manera de hablar. Por eso los grandes oradores de la historia no recitaban frases aprendidas de memoria, hablaban desde un lugar interno en el que la convicción era tan real que la gente podía sentirla más allá de las palabras. Martin Luther King no movió multitudes solo por la belleza de sus frases, sino porque su mente estaba impregnada de una certeza tan fuerte que cuando pronunciaba «tengo un sueño», el público no escuchaba un deseo, escuchaba una visión inevitable. La mentalidad de líder no elimina el miedo, lo domina, lo transforma en energía. Winston Churchill, en los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, no estaba libre de temor, pero entendía que si su mente se hundía, también se hundiría la voz de Inglaterra, y entonces decidió que cada palabra debía ser un escudo, un fuego y una muralla contra la desesperación. Esa mentalidad de acero se reflejaba en su voz, y por eso su nación resistió incluso cuando todo parecía perdido. Hablar como un líder comienza por conquistar la propia mente, porque nadie sigue a quien está esclavizado por pensamientos débiles. Si quieres que tu voz inspire confianza, primero debes sembrarla dentro de ti, debes pensar como alguien digno de ser escuchado, debes verte a ti mismo como alguien capaz de cargar con la responsabilidad de guiar. No se trata de arrogancia, se trata de asumir el peso del propósito con humildad, con seriedad y con decisión. Cada palabra que sale de tu boca nace primero en tu mente, y si tu mente es un campo lleno de escombros, tu voz saldrá fragmentada, pero si tu mente es un terreno fértil, cultivado con disciplina, lectura, reflexión y valentía, tus palabras brotarán como frutos maduros, irresistibles, necesarios, urgentes. Por eso los líderes invierten más tiempo entrenando su pensamiento que ensayando discursos, porque saben que la claridad interna se traduce en claridad externa, y que un pensamiento fuerte se convierte automáticamente en una palabra fuerte. El primer paso para hablar como un líder es entender que la voz no es un instrumento aislado, sino el reflejo de una mente que ha decidido no ser esclava del miedo, de la confusión o de la mediocridad. Si tu voz quiere sonar como la de un líder, debes alimentar tu mente con principios firmes, con valores innegociables, con una visión que no se derrumba con la primera tormenta. La voz es el río, pero la mentalidad es la montaña de la que nace ese río. Capítulo 3. Hablar como un líder no se trata solamente de tener una mentalidad de acero, sino de dirigir esa mentalidad hacia un horizonte definido, porque de nada sirve tener fuerza interna si esa fuerza no tiene dirección, y por eso la claridad y la visión se convierten en los cimientos sobre los cuales descansa toda comunicación de liderazgo. Un líder que habla sin claridad es como un navegante que lanza órdenes en medio de la tormenta sin saber hacia dónde va el barco, y por más que su voz suene fuerte, terminará arrastrando a todos hacia el naufragio, mientras que un líder que tiene una visión clara, aunque hable en voz baja, despierta en los demás la certeza de que cada palabra los conduce hacia tierra firme. La claridad es la cualidad de separar lo esencial de lo accesorio, de cortar la maleza de la confusión para mostrar un camino nítido, y cuando un líder habla con claridad, sus palabras se convierten en faros que iluminan la oscuridad, porque los seres humanos no seguimos al que grita más fuerte, seguimos al que nos hace ver mejor. Mira a Alejandro Magno, que no necesitaba discursos elaborados para que sus hombres lo siguieran hasta los confines del mundo, porque su visión era tan clara que sus soldados entendían que al luchar junto a él no estaban conquistando tierras al azar, estaban construyendo un imperio que resonaría en la eternidad. Esa visión era el hilo conductor de cada palabra, y por eso su voz no solo mandaba, inspiraba. Cuando un líder carece de visión, sus palabras suenan vacías, y la gente las olvida al instante, porque el ser humano está hambriento de sentido y no de ruido. Walt Disney, antes de construir su primer parque, hablaba a sus socios y empleados con una claridad casi infantil, pero profundamente poderosa. No describía atracciones mecánicas, describía un mundo en el que las familias podían entrar a un sueño compartido, y esa claridad lo hizo convencer a inversores que, en condiciones normales, jamás habrían apostado por un hombre que había sido despedido de un periódico por falta de imaginación. La claridad de su visión convirtió el ridículo en grandeza. Hablar con visión no significa repetir frases bonitas sobre el futuro, significa proyectar con tanta nitidez una imagen mental que los demás puedan verla como si ya existiera.
Henry Ford no decía simplemente que quería fabricar coches, decía que pondría a la humanidad sobre ruedas, y esa frase, aunque sencilla, transmitía la magnitud de su visión con tanta fuerza que cada palabra suya sonaba como una promesa inquebrantable. Esa claridad no solo conquistó inversores y trabajadores, conquistó generaciones enteras que todavía hoy viven bajo la influencia de aquel sueño. Un líder no puede darse el lujo de hablar en neblina, porque la neblina es el terreno de la duda, y la duda mata la confianza. Las masas no siguen a quien está confundido, siguen a quien, aunque no tenga todos los detalles resueltos, transmite la seguridad de que el destino final está claramente definido. Piensa en Kennedy cuando declaró que Estados Unidos pondría un hombre en la Luna antes de que terminara la década. No tenía todos los planos técnicos, no sabía cuántos errores ni cuántos fracasos vendrían, pero su claridad era tan absoluta que no dejaba espacio a la ambigüedad. Y esa claridad hizo que miles de ingenieros y científicos trabajaran con una convicción que trascendía el cansancio, porque sentían que cada tornillo apretado, cada cálculo revisado, era un paso directo hacia la Luna. La claridad no es ausencia de obstáculos, es la certeza de que, sin importar cuántos obstáculos aparezcan, la dirección está definida. Y cuando un líder habla desde esa claridad, la gente lo percibe sin necesidad de explicaciones técnicas. Es como ver a alguien caminar con paso firme en medio de la multitud. No sabes a dónde va, pero sabes que va hacia algo concreto, y ese magnetismo arrastra. Tus palabras pueden tener adornos retóricos, pero si no tienen visión, se pierden en el aire. En cambio, tus frases pueden ser simples, y si transmiten claridad, se convierten en mandatos grabados en la memoria. Un orador común habla para impresionar, un líder habla para guiar. Y guiar significa mostrar un destino, no solo describir el presente. La visión es esa imagen futura que, cuando se pronuncia en voz alta, despierta algo dormido en quienes escuchan. Martin Luther King no dijo «la situación racial es complicada y necesitamos ajustes políticos», dijo «tengo un sueño», y en esas 4 palabras encapsuló una visión tan poderosa que todavía hoy suena como un tambor en las conciencias. Esa claridad de visión convirtió su discurso en un arma más poderosa que cualquier ejército. Pero la claridad no se improvisa, se conquista. Para hablar con visión debes pasar primero por la forja del autoconocimiento, porque no puedes dar dirección a otros si no conoces tu propia dirección. La claridad es hija de la reflexión profunda, de horas de silencio, de cuestionamiento interno, de arrancar de raíz las dudas y de pulir la visión hasta que brilla como un diamante. Cuando un líder habla, la gente no percibe solo sus palabras, percibe el tiempo que dedicó a ordenar su mente, a definir sus valores, a construir una visión que no depende de la moda ni del aplauso, sino de la verdad. Hablar con claridad es un acto de valentía, porque significa exponerte, significa decir, este es el camino, aunque otros se burlen, aunque otros critiquen, aunque otros intenten derrumbar tu voz. Los grandes líderes no fueron aplaudidos en sus comienzos, fueron ridiculizados, rechazados, perseguidos. Edison fue llamado soñador inútil, Disney fue tachado de iluso, Ford fue acusado de loco, pero la claridad de su visión lo sostuvo cuando todo lo demás parecía derrumbarse. Y esa misma claridad impregnaba sus palabras, dándoles una autoridad que ninguna crítica podía destruir. Un líder que habla con claridad no necesita gritar, porque la visión habla por él. La voz se convierte en canal, no en espectáculo. La gente no sigue el volumen, sigue la dirección. Y por eso, cuando hables como un líder, no busques la frase perfecta, busca la visión perfecta, porque de esa visión nacerán palabras que resuenen con una fuerza imposible de imitar. La claridad y la visión son, en última instancia, un regalo de responsabilidad. Porque cuando ves más lejos que otros, no puedes quedarte en silencio. Si sabes hacia dónde va el barco y ves que los demás están confundidos, tienes el deber moral de levantar tu voz y señalar el rumbo. Hablar como un líder es convertir la visión en palabras que encienden voluntades, y esa es la mayor prueba de que tu voz ya no es tuya, pertenece a un propósito más grande. Capítulo 4. El propósito es el corazón que late detrás de cada palabra de un líder, es el motor invisible que convierte el sonido en fuego, la frase en espada, el discurso en una fuerza que atraviesa generaciones. Un hombre sin propósito puede hablar con elocuencia, puede usar palabras adornadas, puede incluso dominar técnicas de persuasión, pero tarde o temprano su voz se desvanece,
porque carece de raíz, y como un árbol sin raíces, cualquier viento lo derriba. En cambio, un hombre con propósito, aunque hable con frases sencillas, logra que su voz resuene con un peso imposible de ignorar, porque no está hablando para impresionar, está hablando para cumplir una misión. El propósito no se fabrica como un producto en serie, se descubre en el cruce de la experiencia, el sufrimiento, la visión y la convicción personal. Piensa en Nelson Mandela, encarcelado durante 27 años, privado de su libertad física, pero no de su propósito. Cuando salió de prisión y habló a su nación, sus palabras no llevaban la amargura del resentimiento, sino la fuerza transformadora de un hombre que había decidido que su vida serviría a la reconciliación. No necesitaba gritar, no necesitaba discursos interminables, cada frase era la voz de un propósito indestructible, y por eso el mundo entero escuchó. El propósito es lo que diferencia al líder auténtico del manipulador. El manipulador habla para obtener beneficio personal, su voz está hueca, disfrazada de autoridad, pero en realidad se sostiene en el ego. El líder habla para servir a un propósito más grande que él mismo, y por eso su voz lleva la marca de lo eterno. Andrew Carnegie no construyó bibliotecas públicas en cientos de ciudades porque buscara reconocimiento inmediato, lo hizo porque su propósito era democratizar el acceso al conocimiento, y cuando hablaba de educación, la fuerza de ese propósito se sentía incluso en los oídos de quienes nunca lo habían visto en persona. Un líder sin propósito es como un actor que interpreta un papel, puede parecer convincente por un tiempo, pero tarde o temprano la máscara se resquebraja. El propósito es la diferencia entre sostener una voz por un discurso y sostenerla por toda una vida. Walt Disney soportó humillaciones, quiebras y críticas porque su propósito no era simplemente hacer dibujos animados, era crear mundos de esperanza donde los niños y adultos pudieran recordar que los sueños son reales. Cuando hablaba a sus empleados, no hablaba como un jefe que pide resultados, hablaba como un hombre que transmite un legado, y esa diferencia hacía que la gente se levantara con entusiasmo para construir lo imposible. El propósito es también lo que da coraje a la voz en tiempos de tormenta. Un orador sin propósito se derrumba en cuanto llegan las críticas, pero un líder con propósito utiliza incluso la oposición como combustible. Abraham Lincoln fue insultado, ridiculizado, tratado como un campesino ignorante, pero su propósito de mantener unida a la nación lo sostuvo, y cuando hablaba, no eran palabras de venganza, eran palabras de misión. El propósito es un ancla que mantiene la voz firme incluso en mares de odio y desesperación. La voz del líder no es simplemente la suma de frases bien construidas, es la manifestación de un corazón entregado a un propósito mayor que la comodidad personal. Ese propósito impregna el tono, la cadencia, el ritmo, incluso los silencios entre las frases. El público puede no entender de inmediato las ideas complejas, pero sí percibe de inmediato si quien habla está comprometido con algo auténtico. Por eso, a lo largo de la historia, seguimos recordando discursos que no tenían una oratoria sofisticada, pero sí un propósito tan ardiente que no necesitaba adornos. El propósito transforma la voz en autoridad moral. No se trata de títulos ni de posiciones, se trata de la credibilidad que otorga vivir alineado con lo que se dice. Un líder con propósito no necesita repetir constantemente que tiene la razón, porque su vida se convierte en prueba viviente de lo que predica. Henry Ford no solo habló de eficiencia y producción, la encarnó en sus fábricas, Carnegie no solo habló de filantropía, la multiplicó en miles de bibliotecas, Mandela no solo habló de paz, la practicó con sus enemigos. Ese alineamiento entre propósito y acción convierte la voz en un eco imborrable. Cuando hablas con propósito, las personas sienten que tus palabras no son una estrategia, sino un compromiso. Y ese compromiso se transmite como energía, como convicción, como fuego. El público puede no recordar cada frase, pero recordará cómo se sintió al escucharte, y esa sensación no proviene de las palabras en sí, sino del propósito que las sostiene. El propósito no es negociable. Un líder puede cambiar de estrategia, puede adaptar su lenguaje, puede ajustar sus planes, pero jamás cambia el núcleo de su propósito. Por eso la voz de un líder se mantiene consistente incluso en tiempos cambiantes. Piensa en Churchill, su estilo de discurso variaba según la ocasión, pero su propósito de defender la libertad jamás cambió, y esa coherencia es lo que le dio autoridad para guiar a una nación exhausta hacia la resistencia.
Un líder sin propósito habla como hoja arrastrada por el viento, hoy dice una cosa, mañana dice otra, y la gente deja de escucharlo. En cambio, un líder con propósito habla como un río que, aunque serpentee entre montañas y valles, siempre avanza hacia el mar. Su voz puede adaptarse a las circunstancias, pero nunca pierde la dirección final. Esa consistencia es la que genera confianza, y la confianza es la que convierte oyentes en seguidores. El propósito es, en última instancia, lo que convierte la voz en legado. Porque las palabras por sí solas mueren en el aire, pero las palabras impregnadas de propósito se graban en la memoria colectiva. Y Ave a Dream, sangre, sudor y lágrimas, 462 palabras en Gettysburg. No recordamos esas frases solo por su estructura, las recordamos porque llevaban el sello de un propósito que trascendía al hombre que las pronunció. Hablar como un líder significa abrazar tu propósito hasta que se convierta en tu segunda piel, hasta que sea imposible separar tus palabras de tu misión, hasta que cada sílaba que pronuncias lleve la fuerza de alguien que no está jugando a impresionar, sino entregando su vida a algo más grande. El público siempre percibe la diferencia, un actor busca aplausos, un líder busca transformación. El actor usa la voz como disfraz, el líder la usa como espada. Si quieres hablar con la autoridad de un líder, primero debes arder en el fuego de tu propósito, debes preguntarte qué causa estás dispuesto a defender aunque el mundo entero se oponga, qué verdad estarías dispuesto a proclamar aunque te cueste amigos, prestigio o incluso tu libertad. Porque solo cuando descubres ese propósito, tu voz adquiere la resonancia que rompe barreras y abre caminos. El propósito convierte la voz en destino. Y cuando un líder habla con propósito, no solo comunica, convoca. Sus palabras dejan de ser un discurso y se convierten en un llamado, en una señal que despierta corazones dormidos, en un tambor que marca el ritmo de un ejército invisible de voluntades que deciden levantarse. Esa es la esencia de hablar como un líder, no decir lo que suena bien, sino pronunciar lo que tu propósito te exige, aunque tiemble la tierra bajo tus pies. Capítulo 5. La disciplina es la raíz oculta del liderazgo verdadero, el fundamento invisible que sostiene la voz cuando llega la hora de hablar. La mayoría de las personas piensan que lo que da poder a un discurso es el talento natural, la técnica de la oratoria o la riqueza de palabras, pero los que conocen la esencia del liderazgo saben que nada de eso puede sostenerse sin disciplina. La disciplina es el entrenamiento diario que no se ve, es la lucha silenciosa con uno mismo, es la victoria sobre la pereza, sobre la inconsistencia, sobre la tentación de abandonar cuando nadie observa. Y esa disciplina, aunque no se escuche directamente, se filtra en cada palabra, porque la gente no solo escucha lo que dices, escucha lo que eres. Un líder que no cultiva disciplina es como un general que pretende dirigir un ejército sin haber entrenado nunca en el campo de batalla. Puede dar órdenes, puede gritar, puede hablar con fuerza, pero los soldados perciben que no hay sustancia detrás de sus palabras, y entonces su voz pierde peso. En cambio, un líder disciplinado transmite autoridad incluso en el silencio, porque todos saben que cada frase suya está respaldada por una vida de coherencia y rigor. Mira a los grandes nombres de la historia. Thomas Edison no fue recordado únicamente por su genialidad, sino por la disciplina incansable que lo llevaba a experimentar día y noche sin descanso, acumulando miles de fracasos hasta encontrar la solución que iluminó al mundo. Su voz adquirió autoridad porque estaba respaldada por un esfuerzo tan disciplinado que nadie podía acusarlo de ser un simple soñador. Cada vez que hablaba sobre perseverancia, su vida entera era la prueba. Henry Ford revolucionó la industria no solo porque tuvo una visión clara de la producción en masa, sino porque aplicó una disciplina férrea en cada aspecto de su empresa, desde la organización del trabajo hasta la forma en que controlaba los detalles más pequeños. Y cuando hablaba de eficiencia, sus palabras no eran teoría, eran el reflejo de años de disciplina aplicada a la práctica. Esa es la diferencia entre un discurso vacío y un discurso que transforma. Uno está hecho de palabras, el otro está hecho de disciplina. Winston Churchill, en los días más oscuros de la guerra, no podía darse el lujo de improvisar su autoridad. Sus discursos que hoy recordamos como monumentos de la oratoria estaban sostenidos por décadas de disciplina intelectual, por noches enteras de estudio, por la rigurosa preparación de cada frase. Sus palabras parecían espontáneas,
pero detrás de ellas había un trabajo incansable, una disciplina mental que convertía cada discurso en un martillo sobre el ánimo de la nación. Un líder que habla con disciplina habla con el peso de su ejemplo. Y el ejemplo es la forma más poderosa de comunicación, porque enseña sin necesidad de adornar. Los grandes generales, los grandes empresarios, los grandes estadistas, todos entendieron que sus tropas, sus empleados o sus pueblos no escucharían realmente sus discursos si antes no habían visto disciplina en su vida. La disciplina es el lenguaje secreto que legitima la voz del líder. Pero la disciplina no es rígida rutina, es arte de dominio. Es levantarse cada día con un propósito claro y sostenerlo incluso cuando la emoción se desvanece. Cualquiera puede hablar con entusiasmo en los momentos de euforia, pero solo el disciplinado sostiene la voz firme en los momentos de cansancio, y ese contraste es el que separa a los líderes verdaderos de los oradores pasajeros. Piensa en Abraham Lincoln. Su camino hacia la presidencia estuvo lleno de fracasos electorales, pérdidas personales y críticas devastadoras. Cualquier otro habría abandonado, pero Lincoln practicó una disciplina emocional que le permitía volver a intentarlo cada vez, y esa disciplina lo convirtió en el hombre capaz de sostener a toda una nación en medio de una guerra civil. Sus discursos no transmitían desesperación, transmitían firmeza, y esa firmeza era producto de años de disciplina silenciosa. La disciplina se refleja en la manera en que un líder organiza su mente, su tiempo y su carácter. El público no escucha solo las palabras, escucha el ritmo, la pausa, la seguridad, y esas cosas no se improvisan, nacen de una vida entrenada. Por eso, cuando alguien con disciplina habla, incluso sus frases más simples parecen tener más autoridad que los discursos elaborados de otros, porque todos perciben que detrás de esa voz hay una montaña de sacrificio, esfuerzo y coherencia. El liderazgo sin disciplina es humo. Puede brillar un instante, puede emocionar momentáneamente, pero se disipa en cuanto sopla el viento de la dificultad. En cambio, el liderazgo disciplinado es roca. No deslumbra por su espectáculo inmediato, pero resiste las tormentas y se convierte en fundamento para generaciones. Esa roca se construye en silencio, en los días en que nadie escucha ni aplaude, en los momentos en que el líder se enfrenta consigo mismo y elige la constancia sobre la comodidad. Un líder que domina la disciplina se convierte en un hombre o una mujer de palabra en el sentido más profundo, no porque sepa hablar bonito, sino porque su vida entera se ha convertido en un testimonio de que sus palabras tienen valor. Y cuando un público percibe eso, cuando entiende que lo que escucha está respaldado por disciplina real, deja de ver al orador como un extraño y lo reconoce como un líder. La disciplina transforma la voz en un instrumento afilado, preciso, que corta la indiferencia y despierta la confianza. Y lo más impresionante es que la disciplina se transmite incluso sin ser nombrada. El tono de voz de alguien disciplinado es más firme, su lenguaje corporal es más estable, su mirada es más clara. Todo en él comunica que no está improvisando una máscara de liderazgo, sino que está hablando desde la solidez de una vida ordenada. Por eso, si quieres hablar como un líder, no basta con entrenar tu voz, debes entrenar tu vida. La disciplina diaria es la verdadera escuela de la oratoria del liderazgo. Cuando te obligas a levantarte temprano, cuando cumples tus compromisos, cuando entrenas tu cuerpo, cuando educas tu mente, cuando controlas tus emociones, estás fortaleciendo la raíz de tu voz. Y el día que debas hablar en público, esa raíz se manifestará como autoridad natural, sin necesidad de fingir. Los líderes que marcaron la historia no tenían voces perfectas ni estilos idénticos, pero todos tenían disciplina. Edison con su laboratorio, Ford con sus fábricas, Carnegie con su obsesión por el aprendizaje, Churchill con su estudio constante, Mandela con su dominio emocional, Lincoln con su perseverancia inquebrantable, todos ellos transformaron la disciplina en autoridad y la autoridad en voz. La disciplina es la ley invisible que gobierna la comunicación del líder. Puedes aprender técnicas, puedes estudiar estrategias, pero si no cultivas disciplina, tarde o temprano tu voz será descubierta como hueca. En cambio, con disciplina, incluso tus silencios serán escuchados, porque la gente percibirá que no eres un impostor, sino un líder auténtico que vive lo que predica. Capítulo 6. Las palabras pueden encender la chispa, pero solo la acción mantiene viva la llama. Un líder que habla y no actúa se convierte en un ilusionista de feria,
deslumbra un instante, entretiene momentáneamente, pero pronto se revela como humo que desaparece con el viento. En cambio, un líder que respalda cada palabra con hechos construye una voz indestructible, porque la acción es el testimonio que legitima, la prueba que convierte la retórica en verdad. Y en el liderazgo, la verdad no se mide por lo que dices, se mide por lo que haces cuando las luces se apagan y los aplausos se desvanecen. Hablar como un líder exige actuar como un líder. No puedes pretender inspirar a otros hacia la disciplina si tú mismo no vives disciplinado, no puedes hablar de sacrificio si evitas el sacrificio, no puedes convocar a la valentía si tu vida es un monumento al miedo. La acción es la voz silenciosa que grita más fuerte que cualquier discurso. Es el ejemplo cotidiano que convierte tus frases en órdenes legítimas, en semillas que florecen porque están regadas con la coherencia de tus hechos. Mira a George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, no era el orador más brillante, no dominaba las artes retóricas como otros de su tiempo, pero su acción en el campo de batalla, su decisión de estar al frente de sus tropas, su disciplina personal, le dieron a su voz una autoridad que ningún discurso podía otorgar. Cuando hablaba, sus soldados no escuchaban un conjunto de frases, escuchaban al hombre que había compartido con ellos el frío, el hambre y el peligro. Su acción convertía su voz en ley. El liderazgo hablado es poderoso, pero el liderazgo actuado es irresistible. Los pueblos pueden escuchar discursos durante años, pero cuando ven acción, cuando ven que las palabras se convierten en hechos, entonces entregan su confianza de manera irrevocable. Henry Ford no convenció al mundo con promesas, lo convenció con automóviles circulando por las calles. Walt Disney no convenció con presentaciones llenas de conceptos abstractos, lo convenció levantando ladrillo a ladrillo un parque que parecía imposible. Sus voces tenían autoridad porque estaban respaldadas por realidades que podían tocarse, experimentarse, vivirse. La acción del líder es lo que separa el discurso del legado. Cualquiera puede hablar de justicia, pero Abraham Lincoln llevó a su nación a una guerra dolorosa para abolir la esclavitud. Cualquiera puede hablar de perseverancia, pero Edison pasó miles de noches probando filamentos hasta lograr la bombilla. Cualquiera puede hablar de sueños, pero Martin Luther King marchó, fue arrestado, sufrió amenazas y no se detuvo jamás. Sus voces fueron escuchadas no porque eran bellas, sino porque estaban respaldadas por vidas enteras de acción coherente. La voz del líder sin acción es como un tambor vacío, mucho ruido, poca sustancia. La acción, en cambio, es lo que le da resonancia, lo que transforma el sonido en música que perdura. Cuando un líder actúa, no necesita repetir demasiado sus palabras, porque cada acto es un discurso en sí mismo. La gente cree más en lo que ve que en lo que oye, y esa es la gran verdad que muchos olvidan: tu vida habla más fuerte que tu voz. La acción no es solo un complemento de las palabras, es la raíz de su poder. Piensa en Churchill, sus discursos durante la Segunda Guerra Mundial fueron históricos, pero no habrían tenido el mismo impacto si no hubieran estado acompañados por la acción de un gobierno que resistía día y noche, que se negaba a rendirse, que organizaba la defensa con rigor. La acción era el cuerpo y la voz era el alma, y solo juntos formaban el mensaje completo. Hablar sin actuar es traicionar la confianza. Es como un arquitecto que dibuja planos maravillosos pero nunca pone una piedra en el terreno. La gente puede admirar un rato la visión, pero pronto se cansa de esperar y pierde la fe. El liderazgo exige acción inmediata, acción visible, acción constante, porque la voz necesita ser confirmada por el ejemplo. Y cuando la palabra y la acción se alinean, el efecto es devastadormente poderoso. La gente no solo escucha, cree. Un líder verdadero entiende que cada acción cotidiana es un discurso silencioso. El modo en que llega a tiempo, el modo en que cumple sus promesas, el modo en que enfrenta las dificultades, el modo en que trata a las personas, todo eso comunica más que cualquier frase elaborada. Y cuando un líder habla después de haber actuado de manera coherente, sus palabras no necesitan adornos, porque la gente ya sabe que lo que dice será cumplido. El poder de la acción está en que convierte la voz en destino. Un discurso sin acción muere en la memoria, pero un discurso acompañado de acción se convierte en historia. Kennedy dijo que Estados Unidos iría a la luna, pero lo que le dio grandeza a esa frase no fue el aplauso en el momento, fue la acción titánica de miles de personas que la convirtieron en realidad.
Hoy esa voz resuena porque la acción la confirmó. Un líder que actúa transforma la manera en que sus seguidores perciben las dificultades. Cuando ven a su líder moverse, sacrificarse, luchar, arriesgarse, las palabras de ánimo se convierten en llamas que incendian la voluntad colectiva. En la acción está la credibilidad, y en la credibilidad está la autoridad. Nadie sigue por mucho tiempo a quien habla desde la comodidad, la gente sigue a quien demuestra con hechos que está dispuesto a recorrer el mismo camino que exige a los demás. La acción no es perfecta, y el líder lo sabe. Habrá errores, habrá tropiezos, habrá caídas, pero incluso esos errores, cuando son fruto de acción genuina, refuerzan la voz, porque demuestran valentía. El verdadero fracaso no está en equivocarse, está en no actuar. Edison se equivocó miles de veces, pero cada error reforzaba su voz porque mostraba compromiso real. La gente respeta más a quien intenta y falla que a quien habla sin arriesgarse nunca. Hablar como un líder significa actuar como un líder, porque las palabras son semillas y la acción es la tierra fértil que las hace germinar. Sin acción, las semillas mueren en el aire. Con acción, florecen y se multiplican. Y la voz del líder se convierte entonces en eco de hechos, en resonancia de realidades, en anuncio de lo que ya está ocurriendo y no de lo que tal vez podría ocurrir. Por eso, si quieres hablar como un líder, asegúrate primero de actuar como un líder. Haz que cada palabra tuya tenga raíces en hechos concretos, que cada promesa esté respaldada por trabajo, que cada visión esté sostenida por movimiento. Porque al final, la historia no recordará lo que dijiste, recordará lo que hiciste. Y tu voz será recordada en la medida en que tus acciones la convirtieron en verdad. La acción es el lenguaje supremo del liderazgo. Y cuando la acción se une a la palabra, la voz del líder deja de ser humana y se convierte en un trueno que atraviesa las edades, una señal que resuena mucho después de que su dueño haya partido. Esa es la grandeza de los verdaderos líderes, no solo hablaron, actuaron, no solo prometieron, construyeron, no solo inspiraron, transformaron. Capítulo 7. La gratitud es la fuerza silenciosa que otorga a la voz del líder una humanidad imposible de falsificar, un magnetismo que no se obtiene con técnicas ni con estrategias, sino con la conciencia de que nadie, absolutamente nadie, ha llegado solo a donde está. La voz del líder puede ser firme, disciplinada, respaldada por acción y propósito, pero si no está impregnada de gratitud, corre el riesgo de convertirse en un eco arrogante, en una voz que intimida pero no inspira, en un discurso que ordena pero no transforma. La gratitud es lo que hace que la autoridad del líder no sea tiranía, sino servicio, no sea dominio, sino inspiración, no sea imposición, sino convocatoria. Cuando un líder habla desde la gratitud, su voz adquiere una resonancia distinta, porque ya no habla solo en nombre propio, habla en nombre de todos los que hicieron posible su camino. Y esa conciencia crea una humildad poderosa que conecta profundamente con quienes lo escuchan. Andrew Carnegie, uno de los magnates más influyentes de su tiempo, jamás olvidó que había sido un niño pobre en Escocia, hijo de un tejedor sin recursos, y que el acceso a libros en una pequeña biblioteca cambió su vida. Esa gratitud se convirtió en acción cuando, al final de su vida, donó gran parte de su fortuna para fundar bibliotecas públicas en todo Estados Unidos, convencido de que otros niños como él merecían esa oportunidad. Sus discursos sobre la educación no eran frías declaraciones, eran el eco vivo de su gratitud convertida en legado. La gratitud es el antídoto contra la soberbia. Un líder sin gratitud cae fácilmente en la trampa de creer que todo lo que ha logrado es mérito exclusivo suyo, y entonces su voz se convierte en una espada que hiere en lugar de levantar. La historia está llena de líderes que alcanzaron grandeza momentánea, pero al perder la gratitud, al olvidar que dependían de su gente, de sus equipos, de su nación, su voz se volvió arrogante y el eco de su liderazgo se desvaneció en el desprecio. En cambio, los líderes agradecidos permanecen, porque su voz no suena como la de un conquistador solitario, suena como la de un hombre o una mujer que reconoce la fuerza de lo colectivo, y esa humildad los hace inmortales en la memoria de su pueblo. La gratitud no significa debilidad ni sumisión, significa reconocer la verdad, que la grandeza jamás es una obra individual. Piensa en Abraham Lincoln, que en medio de la guerra civil y de la presión insoportable de un país dividido, nunca dejó de agradecer a sus soldados, a sus colaboradores, incluso a aquellos que lo criticaban con dureza.
Su gratitud se reflejaba en el tono de sus discursos, que estaban impregnados de respeto por la gente común, y esa gratitud multiplicó su autoridad moral. Un pueblo no sigue a un líder que se coloca en un pedestal inaccesible, sigue a aquel que reconoce el valor de todos los que luchan a su lado. La gratitud también es lo que mantiene vivo el propósito. Un líder puede tener visión, disciplina y acción, pero sin gratitud corre el riesgo de quemarse en la obsesión por lograr más. La gratitud es el respiro que permite al líder mirar alrededor y reconocer lo que ya se ha alcanzado, es el descanso que fortalece la voz y la libera del tono de desesperación. Un líder agradecido habla con calma, con serenidad, con confianza, porque no está esclavizado por lo que falta, está energizado por lo que ya ha recibido. Esa serenidad es percibida por quienes lo escuchan y genera confianza. La voz agradecida es irresistible porque revela autenticidad. La gente está cansada de discursos vacíos, de líderes que solo piden más sacrificios sin mostrar reconocimiento. Cuando un líder habla con gratitud, el público siente que sus esfuerzos son vistos, que su trabajo importa, que su presencia es valorada. Esa validación no se puede fingir. Cuando es real, crea un vínculo emocional imposible de romper. Henry Ford solía decir que no podría haber logrado nada sin los miles de trabajadores que día tras día convertían sus ideas en realidad. Esa gratitud se filtraba en su manera de hablar sobre ellos, y aunque era un hombre exigente, su voz no sonaba como la de un tirano, sino como la de alguien consciente de que su visión dependía de otros. La gratitud eleva la voz del líder porque la conecta con algo más grande que él mismo. Un hombre agradecido reconoce que su éxito no es solo fruto de su esfuerzo, sino también de la historia, de las oportunidades, de los sacrificios de quienes vinieron antes, de las manos invisibles que lo sostuvieron. Esa conciencia añade a la voz un peso espiritual, un eco que trasciende lo inmediato. Martin Luther King hablaba de su sueño con la gratitud de quien reconocía que su lucha se apoyaba en siglos de resistencia de hombres y mujeres que, sin micrófonos ni escenarios, habían mantenido viva la esperanza. Esa gratitud le daba a su voz una fuerza que no era individual, era generacional. La gratitud también transforma la forma en que un líder maneja el poder. El líder ingrato utiliza su voz para engrandecerse, el líder agradecido utiliza su voz para multiplicar. El primero termina aislado, el segundo termina rodeado de voluntades dispuestas a dar más de sí mismas. La diferencia no está en la estrategia, está en el corazón. El líder agradecido transmite en cada palabra que el éxito no es suyo, es de todos, y esa inclusión convierte a cada oyente en protagonista, no en espectador. Cuando la gratitud impregna la voz, la autoridad se convierte en influencia y la influencia en legado. Un líder agradecido no necesita recordarle a la gente su lugar jerárquico, porque el respeto surge de manera natural. La gratitud crea un liderazgo que no se basa en el miedo, sino en la lealtad, y la lealtad es infinitamente más poderosa que la obediencia forzada. La voz que agradece no ordena, convoca, no impone, inspira, no exige, despierta. La gratitud no es un acto ocasional, es un hábito, una disciplina del alma. Se practica en lo cotidiano, en reconocer a quien abre una puerta, a quien aporta una idea, a quien trabaja en silencio sin esperar reconocimiento. Un líder que practica la gratitud diaria construye una voz que, cuando habla, lleva consigo el peso acumulado de todas esas pequeñas validaciones. Y ese peso se siente en cada frase, no es la voz de alguien que se cree por encima, es la voz de alguien que camina con los demás. Mira a los grandes maestros de la filosofía. Marco Aurelio, emperador de Roma y filósofo estoico, escribió en sus meditaciones palabras de gratitud hacia los maestros que tuvo, hacia su madre, hacia su mentor, hacia todos los que influyeron en su carácter. Ese ejercicio de gratitud moldeó su voz como líder, y lo convirtió en uno de los gobernantes más respetados de la historia, porque entendía que su grandeza no era producto del azar ni del poder absoluto, sino del aprendizaje constante de otros. Un líder que olvida la gratitud termina hablando como un dios que dicta sentencias desde el Olimpo, y tarde o temprano el pueblo se rebela contra esa voz distante. Pero un líder agradecido habla como un hombre que reconoce que todos comparten el mismo camino, y esa voz nunca envejece, porque siempre suena cercana, siempre suena real, siempre suena humana. La gratitud convierte la voz en puente. Sin ella, la voz puede sonar como un muro que separa, con ella,
La voz se convierte en un lazo que une. Y en un mundo lleno de ruido, de desconfianza y de división, la voz del líder agradecido se convierte en un faro que atrae, que calma, que enciende. Capítulo 8. La adaptabilidad es la cualidad que convierte a la voz del líder en un río capaz de fluir entre montañas, atravesar valles, romper rocas, y aún así, nunca perder su curso hacia el mar. El mundo cambia, las circunstancias giran como ruedas impredecibles, los desafíos se multiplican en formas que ayer no existían, y un líder que no aprende a adaptarse termina hablando con palabras muertas, con un eco que no encuentra respuesta en la realidad. Hablar como un líder no significa repetir siempre lo mismo con terquedad, significa saber mantener el núcleo inmutable del propósito mientras la forma de comunicarlo se ajusta con inteligencia y sensibilidad al contexto. La adaptabilidad no es debilidad ni falta de convicción, es la fortaleza de quien sabe distinguir entre lo esencial y lo accidental, entre lo eterno y lo transitorio, entre el principio que jamás cambia y la estrategia que puede cambiar cada día. Piensa en Abraham Lincoln. Su propósito de mantener unida la nación jamás se movió, pero su manera de expresarlo variaba según el auditorio, según el momento, según la temperatura de la guerra. Esa adaptabilidad de tono, de ritmo, de enfoque, le permitió mantener a un país fracturado bajo una misma visión, sin traicionar sus principios. Su voz era como un árbol de raíces profundas y ramas flexibles, nunca perdió estabilidad, pero se inclinaba con el viento sin quebrarse. La voz adaptable transmite confianza porque demuestra que el líder está presente, atento, conectado con la realidad. Un orador rígido que repite siempre las mismas frases termina sonando desconectado, como un actor que recita un guión sin importar lo que ocurre alrededor. En cambio, un líder adaptable ajusta su voz como un capitán que sabe leer las estrellas y los vientos, que puede cambiar de ruta sin perder destino. Esa capacidad de adaptación crea respeto, porque la gente entiende que no sigue a un fanático de frases vacías, sino a un guía vivo que puede responder a lo inesperado. Mira a Winston Churchill. Durante la Segunda Guerra Mundial, sus discursos cambiaban con cada etapa del conflicto. Cuando la amenaza de invasión era inminente, su voz se convertía en fuego que gritaba resistencia absoluta. Cuando necesitaba unir a las colonias, su voz se volvía más conciliadora, más global. Cuando hablaba a soldados exhaustos, su tono mezclaba realismo brutal con esperanza indestructible. Esa adaptabilidad lo hacía más creíble, porque demostraba que su liderazgo no estaba desconectado de las circunstancias, sino profundamente anclado en ellas. La adaptabilidad del líder no significa hablar lo que la gente quiere oír, significa hablar lo que la gente necesita oír, pero en la forma que más puede ser recibida en ese momento. Es el arte de vestir verdades firmes con trajes diferentes, según la ocasión. Un líder adaptable nunca cambia de esencia, cambia de lenguaje, de ritmo, de metáforas, de enfoque. Esa flexibilidad convierte su voz en un puente, no en un muro, porque no importa cuán dura sea la verdad, la adapta para que pueda entrar en el corazón de quien escucha. Los grandes líderes de la industria lo sabían. Henry Ford defendía con tenacidad la eficiencia y la producción, pero también entendía cuándo debía hablar de progreso humano, cuándo debía hablar de oportunidad social, cuándo debía hablar de sueños familiares. Su visión era la misma, pero su lenguaje variaba según el público, y eso multiplicaba el impacto de su voz. Andrew Carnegie, en sus discursos sobre la filantropía, hablaba de justicia cuando estaba frente a trabajadores, hablaba de legado cuando estaba frente a empresarios, hablaba de esperanza cuando estaba frente a jóvenes estudiantes. La adaptabilidad era su herramienta para sembrar la misma verdad en terrenos distintos. La voz que no se adapta se quiebra. Piensa en los líderes que se negaron a evolucionar con el mundo, sus palabras, que alguna vez fueron inspiradoras, comenzaron a sonar viejas, irrelevantes, incapaces de responder a las preguntas nuevas de su generación. La rigidez es enemiga del liderazgo, porque el liderazgo es movimiento, y la voz que lidera debe moverse con el tiempo. Pero la clave está en no confundir adaptabilidad con oportunismo. El oportunista cambia de dirección para agradar, el líder adaptable cambia de lenguaje para guiar. Esa diferencia es lo que marca la frontera entre manipulación y liderazgo verdadero. La adaptabilidad también es prueba de humildad. El líder adaptable reconoce que no lo sabe todo, que no tiene todas las respuestas listas, que debe escuchar, aprender, ajustar, crecer.
Esa humildad se transmite en la voz y genera una conexión humana poderosa, porque la gente no sigue a quien pretende ser un Dios infalible, sigue a quien demuestra ser lo suficientemente sabio como para aprender y lo suficientemente fuerte como para corregirse. Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribía en sus meditaciones sobre la necesidad de ajustarse a lo que la vida traía, de fluir con los acontecimientos sin traicionar la virtud. Esa filosofía estoica se reflejaba en su manera de gobernar y en su voz, que no sonaba arrogante, sino serena, firme y adaptable. La voz adaptable también sabe leer la emoción del momento. Un líder que habla con el mismo tono en todas las situaciones demuestra que no entiende la temperatura de los corazones. La adaptabilidad le permite cambiar de intensidad, de solemnidad, de energía, para llegar a cada audiencia de la manera más profunda. Martin Luther King podía pronunciar frases encendidas que hacían vibrar multitudes en las calles, y al mismo tiempo podía hablar con serenidad y ternura en iglesias pequeñas, ajustando su voz sin perder nunca la fuerza de su propósito. Esa capacidad de adaptación fue una de las claves de su impacto global. El mundo de hoy cambia más rápido que nunca. Tecnologías, culturas, economías, crisis, todo gira en un ritmo vertiginoso, y el líder que no adapta su voz queda atrapado en el pasado. La adaptabilidad convierte la voz en un instrumento que nunca envejece, porque siempre encuentra formas nuevas de decir lo esencial. El mensaje eterno de la valentía, de la justicia, de la disciplina, de la visión, puede sonar irrelevante si se repite en un lenguaje muerto, pero cuando el líder adapta sus metáforas, sus ejemplos, sus imágenes, su voz se mantiene viva, actual, urgente. La adaptabilidad, sin embargo, exige un equilibrio delicado, flexibilidad sin perder firmeza. El líder adaptable no es como una hoja que se mueve con cada viento, es como un junco que se dobla en la tormenta sin quebrarse, porque sus raíces están firmes. Esa es la clave, raíces profundas y ramas flexibles. Las raíces representan los valores y principios innegociables, las ramas representan las estrategias, las palabras, las formas de comunicar. La voz que combina ambas cualidades se convierte en una fuerza invencible. Cuando un líder habla con adaptabilidad, transmite esperanza incluso en medio de cambios que asustan. La gente teme al cambio porque lo asocia con pérdida, pero la voz adaptable muestra que el cambio también es oportunidad, también es crecimiento, también es camino hacia la grandeza. Esa voz transforma la incertidumbre en confianza, la ansiedad en acción, el miedo en valentía. Capítulo 9. La resiliencia es la fragua en la que se templa la voz del líder, el fuego que convierte el metal blando en acero indestructible. Ninguna voz adquiere autoridad real en la comodidad, ninguna palabra se vuelve eterna si no ha sido pronunciada en medio de la tormenta. Es en el sufrimiento, en la derrota, en el rechazo, en las pérdidas y en las pruebas más oscuras donde el líder descubre el verdadero poder de su voz. Porque cualquiera puede hablar cuando el viento sopla a favor, pero solo los resilients logran que sus palabras se conviertan en antorchas cuando el mundo entero parece apagarse. La resiliencia no es simplemente resistir, es transformar el dolor en energía, el fracaso en aprendizaje, la herida en cicatriz luminosa que da testimonio de que la batalla fue real y fue vencida. Un líder que habla sin haber sufrido suena frágil, distante, irreal. En cambio, un líder resiliente, aunque pronuncie frases sencillas, transmite una fuerza que viene de haber atravesado el fuego y haber salido más fuerte. Esa fuerza no puede fingirse, porque se escucha en el tono, en la cadencia, en la mirada, en la pausa entre las palabras. Piensa en Abraham Lincoln. Perdió elecciones, sufrió bancarrotas, enfrentó la muerte de seres queridos y fue criticado sin piedad durante años. Cada una de esas heridas fue un ladrillo en la construcción de su resiliencia, y esa resiliencia se manifestó en su voz. Cuando habló en Gettysburg, no estaba ofreciendo un discurso político más, estaba ofreciendo la voz de un hombre que había aprendido a levantarse de cada caída, y esa voz, impregnada de resiliencia, todavía resuena siglos después como un eco de eternidad. Nelson Mandela es otro monumento de resiliencia. 27 años encarcelado, aislado del mundo, sometido a condiciones que habrían quebrado a cualquiera. Y sin embargo, cuando salió de prisión, no habló con odio ni con deseo de venganza, habló con serenidad, con firmeza, con visión.
Esa voz era indestructible porque estaba forjada en décadas de resistencia silenciosa. La resiliencia convirtió su voz en un instrumento de reconciliación en lugar de venganza, y esa elección cambió no solo su destino, sino el de toda una nación. La resiliencia convierte las palabras en testimonios. Thomas Edison, al ser ridiculizado por sus miles de intentos fallidos, respondió con calma: no fracasé, solo descubrí 10.000 maneras que no funcionan. Esa no era una frase de ingenio, era la voz de un resiliente que había aprendido a mirar el fracaso no como final, sino como parte del camino. Y esa resiliencia le dio autoridad para inspirar a otros inventores, a otros soñadores, a toda una generación que aprendió que la grandeza no es fruto de la perfección, sino de la perseverancia inquebrantable. Un líder resiliente transmite esperanza porque demuestra con su vida que la derrota no es destino, que las cicatrices no son vergüenza, que el dolor no destruye si se transforma. Esa esperanza no necesita adornos, porque la gente reconoce de inmediato la autenticidad del que ha sufrido y ha vencido. La voz del resiliente se convierte en un refugio en medio de la tormenta, en un faro que señala que la oscuridad no es eterna. La resiliencia también es la respuesta a la crítica. Todo líder será atacado, todo líder será incomprendido, todo líder será ridiculizado. La diferencia está en cómo responde. El débil se derrumba, el orgulloso responde con furia, pero el resiliente responde con firmeza y calma, porque sabe que el tiempo es el juez supremo. La resiliencia le da al líder la capacidad de hablar con serenidad incluso frente a la hostilidad, y esa serenidad conquista más que cualquier grito. La voz resiliente es lenta para quebrarse, rápida para levantarse. Cuando el mundo espera que el líder se hunda, la resiliencia le permite volver a hablar, volver a inspirar, volver a convocar, y ese retorno tiene un impacto multiplicado, porque demuestra que la caída no fue final. Piensa en Walt Disney, que fue despedido de un periódico por falta de creatividad y que fracasó en varios negocios antes de construir su imperio. Cada fracaso lo golpeó, pero la resiliencia le permitió levantarse, y cuando hablaba de sueños, lo hacía con la convicción de alguien que había visto sus sueños derrumbarse y aún así había decidido seguir soñando. Esa resiliencia daba a su voz una credibilidad imposible de imitar. La resiliencia no solo sostiene al líder, sostiene a todos los que lo escuchan. Un pueblo cansado, un ejército derrotado, un equipo agotado, puede encontrar en la voz resiliente del líder la energía para levantarse de nuevo. Winston Churchill sabía que no podía prometer victorias rápidas, porque la guerra era brutal, pero su resiliencia le permitió decir: nunca nos rendiremos, y esas palabras, pronunciadas con la fuerza de alguien que no conocía la rendición, se convirtieron en la respiración misma de su nación. La voz resiliente también es maestra, porque enseña sin sermonear. Cada palabra lleva la huella de la experiencia, de la lucha, del aprendizaje. Marco Aurelio, enfrentando pestes, guerras y traiciones, escribió en sus meditaciones sobre la importancia de aceptar lo que no se puede controlar y de resistir con virtud lo que la vida trae. Su voz no buscaba adornar, buscaba instruir, y esa instrucción era poderosa porque estaba impregnada de resiliencia. El líder resiliente nunca habla desde la perfección, habla desde la superación. Reconoce las caídas, reconoce las heridas, y las utiliza como puentes de conexión con su gente. Esa vulnerabilidad no lo debilita, lo humaniza, y al humanizarlo, multiplica su autoridad. Porque el pueblo no sigue a dioses intocables, sigue a hombres y mujeres que demuestran que es posible levantarse aún cuando todo parece perdido. La resiliencia es el lenguaje universal del sufrimiento convertido en fuerza. Todos los seres humanos enfrentan dolor, pero no todos lo transforman. El líder resiliente lo transforma, y al hacerlo, su voz se convierte en un espejo en el que cada oyente puede ver la posibilidad de su propia superación. Esa es la magia de la resiliencia, convierte al líder en símbolo, y su voz en una promesa viva de que nada es imposible para quien se niega a rendirse. Capítulo 10. El aprendizaje constante es la savia que mantiene vivo al árbol del liderazgo, el manantial que alimenta la voz del líder para que nunca se marchite ni se convierta en eco vacío de glorias pasadas. La voz de un líder que deja de aprender se endurece, pierde frescura, pierde conexión, comienza a sonar como un monumento antiguo cubierto de polvo, imponente quizá, pero incapaz de guiar en el presente.
En cambio, la voz del líder que aprende cada día conserva un brillo renovado, porque está alimentada no solo por la experiencia, sino también por la curiosidad, por la apertura, por la humildad de reconocer que siempre hay más por descubrir. Hablar como un líder no significa hablar como si tuvieras todas las respuestas, significa hablar como alguien que ha aprendido lo suficiente como para guiar y lo suficiente como para seguir aprendiendo. La paradoja del liderazgo es esta: cuanto más grande eres, más consciente eres de lo que te falta por saber. Sócrates, uno de los más grandes maestros de la historia, afirmaba que la verdadera sabiduría consistía en reconocer la propia ignorancia. Y esa humildad intelectual convertía su voz en un instrumento de cuestionamiento, de apertura, de búsqueda, que aún hoy, siglos después, continúa inspirando. El aprendizaje constante convierte la voz en un río que nunca se estanca. Un líder que deja de aprender es como un lago inmóvil que termina pudriéndose. Un líder que aprende es como un río en movimiento, siempre fresco, siempre renovado, siempre capaz de dar vida. Esa frescura se transmite en la manera de hablar, no como alguien que repite fórmulas caducas, sino como alguien que ofrece verdades vivas, actualizadas, afiladas por la experiencia y por la escucha. Mira a Thomas Edison. Aunque fue un genio creador, su grandeza no radicó solo en sus inventos, sino en su disposición a aprender de cada error, de cada intento fallido, de cada nueva tecnología que aparecía. Edison no se consideraba un maestro absoluto, se consideraba un aprendiz incansable, y por eso su voz nunca sonaba como la de alguien que ya lo sabía todo, sino como la de alguien que estaba en un viaje de descubrimiento constante. Esa actitud lo convirtió en fuente inagotable de inspiración. Henry Ford también entendió el poder del aprendizaje. Al revolucionar la industria con la línea de producción, no se detuvo ahí, siguió aprendiendo de la economía, de la psicología del trabajador, de la sociedad en transformación. Su voz tenía peso porque estaba sostenida por conocimiento aplicado, no por dogmas rígidos. Esa capacidad de aprender constantemente le permitió mantenerse relevante incluso en medio de cambios gigantescos. Un líder que aprende constantemente también aprende a escuchar, y esa es quizá la forma más poderosa de aprendizaje. La voz del líder no nace solo de su propia experiencia, nace también de la experiencia de su gente. Los grandes líderes no son los que hablan más, son los que escuchan mejor. Abraham Lincoln pasaba horas escuchando a sus asesores, incluso a aquellos que lo contradecían, y esa disposición a aprender le daba a su voz una profundidad que ningún discurso preparado podría imitar. Cuando hablaba, no transmitía solo sus ideas, transmitía las voces de muchos, sintetizadas en una visión clara. La voz del líder que aprende es humilde pero firme. Humilde, porque reconoce que no lo sabe todo. Firme, porque ha construido su sabiduría a partir de un proceso constante de aprendizaje y reflexión. Esa combinación es irresistible para quienes lo escuchan, porque transmite autenticidad, no habla desde la soberbia, habla desde la experiencia acumulada y en constante crecimiento. El aprendizaje constante también protege al líder del mayor enemigo de la voz, la arrogancia. Cuando un líder cree que ya no necesita aprender, su voz empieza a sonar hueca, desconectada, sin evolución. La historia está llena de líderes que alcanzaron la cima y luego se desplomaron porque dejaron de aprender, porque creyeron que el pasado garantizaba el futuro. El aprendizaje constante es el recordatorio de que cada día trae nuevos desafíos, nuevas preguntas, nuevas respuestas que deben buscarse. La voz que aprende nunca envejece. Martin Luther King, aunque se convirtió en símbolo de la lucha por los derechos civiles, seguía aprendiendo de cada marcha, de cada protesta, de cada conversación con la gente común. Sus discursos no eran rígidos manifiestos, eran reflexiones vivas que crecían con él, que se alimentaban de nuevas experiencias y nuevos aprendizajes. Esa es la razón por la que su voz sigue resonando hoy con tanta frescura, porque estaba viva, en movimiento, en aprendizaje constante. La resiliencia que vimos en el capítulo anterior y el aprendizaje constante son dos caras de la misma moneda. La resiliencia transforma la derrota en fuerza, el aprendizaje transforma la derrota en conocimiento. Juntas, crean una voz indestructible y sabia, capaz de inspirar incluso a generaciones que nunca conocieron al líder en persona. El aprendizaje constante también requiere valentía, porque implica reconocer errores, aceptar críticas, cambiar de opinión cuando es necesario.
Y esa valentía se transmite en la voz. Un líder que nunca cambia de opinión suena rígido, dogmático, desconectado. Un líder que aprende y tiene la humildad de reconocerlo suena real, cercano, humano. Esa humanidad multiplica el poder de su voz, porque la gente confía más en alguien que sigue creciendo que en alguien que finge perfección. Marco Aurelio, en sus meditaciones, registraba cada día lo que aprendía, lo que debía mejorar, lo que había fallado. Esa práctica constante de aprendizaje lo convirtió en un emperador filósofo cuya voz todavía hoy nos instruye. Su grandeza no radicaba en proclamarse dueño de la verdad, sino en mostrarse siempre en búsqueda de ella. Esa búsqueda sincera es lo que convierte la voz en sabiduría. El aprendizaje constante también protege al líder del enemigo del liderazgo, la obsolescencia. El mundo cambia con una rapidez feroz, y un líder que no aprende se queda atrás, pierde conexión, pierde autoridad. La voz del líder debe sonar contemporánea, capaz de responder a los problemas de su tiempo, y eso solo se logra con aprendizaje continuo. No se trata de abandonar los principios, sino de encontrar nuevas formas de expresarlos, nuevas aplicaciones, nuevas perspectivas. Un líder que aprende constantemente habla con ejemplos frescos, con imágenes actuales, con referencias que la gente entiende. Esa capacidad de actualizarse multiplica su influencia, porque demuestra que no vive en un pedestal aislado, sino en el mismo mundo que los demás. Y esa cercanía se convierte en poder. La voz del líder que aprende es como un libro en constante escritura. Nunca está terminado, nunca se cierra, siempre hay nuevas páginas que añadir, nuevas lecciones que compartir. Esa apertura convierte la voz en una invitación, no habla como quien ya llegó, habla como quien sigue caminando e invita a otros a caminar con él. Esa invitación es lo que diferencia al orador del líder, el orador enseña, el líder comparte camino. Capítulo 11. La influencia es el rastro invisible que deja la voz del líder en las conciencias, es la vibración que permanece mucho después de que el eco físico se ha extinguido, es la marca que no se borra aunque el tiempo intente desgastarla. Un líder no se mide por el volumen de su voz en el momento en que habla, se mide por la profundidad de la huella que esa voz deja en quienes la escuchan. Y cuando esa huella trasciende generaciones, se convierte en legado. Hablar como un líder no es hablar para el aplauso inmediato, es hablar para la eternidad, es pronunciar palabras tan cargadas de propósito, disciplina, resiliencia y gratitud, que se convierten en semillas plantadas en la tierra fértil de la historia. El legado de un líder no nace de la retórica, nace de la coherencia. Una voz puede ser poderosa en un mitin, en un discurso, en un escenario, pero si no está respaldada por una vida que encarne lo que proclama, esa voz muere con el aplauso. En cambio, cuando la voz está unida a la acción, al propósito y al carácter, trasciende, se convierte en testimonio eterno. Abraham Lincoln no está en los libros de historia solo por lo que dijo en Gettysburg, sino porque esas palabras estaban unidas a una vida entera entregada a mantener la unión de su nación. Su voz fue grande porque su vida la sostuvo. La influencia no se mide en el número de oyentes, se mide en la intensidad de la transformación. Jesús de Nazaret habló en aldeas pequeñas, ante grupos reducidos, sin micrófonos, sin escenarios, y sin embargo su voz se convirtió en el mensaje más influyente de la historia de la humanidad. No fue la multitud lo que le dio poder, fue la verdad y la coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Esa coherencia multiplicó su influencia y convirtió su voz en un legado eterno. La voz del líder se convierte en legado cuando despierta algo en los demás que sigue creciendo incluso en su ausencia. Martin Luther King fue asesinado, pero su voz no murió, porque había sembrado en millones de corazones una visión que siguió ardiendo aún cuando él ya no estaba. Esa es la verdadera prueba de la influencia, no si la gente te escucha mientras hablas, sino si siguen escuchando tu voz en su conciencia cuando ya no estás. La influencia también se mide en la capacidad de reproducirse. Un líder verdadero no busca ser indispensable, busca multiplicarse en otros. Su voz no busca crear dependencia, busca crear líderes. Andrew Carnegie, con sus bibliotecas, no estaba construyendo monumentos para sí mismo, estaba multiplicando voces, estaba creando generaciones de lectores, de pensadores, de soñadores. Ese es el tipo de influencia que se convierte en legado, no la que centra la atención en el líder, sino la que empodera a los demás.
El legado es la consecuencia inevitable de una voz que habló desde el servicio. Los líderes que buscan solo poder personal terminan olvidados, porque su influencia muere con sus intereses. Pero los líderes que hablan desde un propósito mayor dejan una huella que crece con el tiempo. Mira a Marco Aurelio, emperador de Roma, pudo haber usado su voz para engrandecer su figura, para grabar su poder en mármol, pero prefirió usar su voz para reflexionar sobre la virtud, sobre la disciplina, sobre la serenidad ante el destino. Sus meditaciones, escritas para sí mismo, se convirtieron en guía para generaciones enteras. Ese es el poder del legado, hablar no solo para el presente, sino para el futuro. La influencia de la voz del líder también se mide en la capacidad de cruzar fronteras. Walt Disney no hablaba solo a sus empleados ni a sus inversores, hablaba al mundo entero con la visión de que los sueños podían hacerse realidad. Su voz, aunque parecía dirigida al entretenimiento, estaba impregnada de un mensaje universal de esperanza, y por eso su influencia traspasó industrias, culturas y generaciones. Esa es la marca de la voz que se convierte en legado, no conoce fronteras de tiempo ni de espacio. El líder que habla pensando solo en ser aplaudido hoy se convierte en prisionero del presente, pero el líder que habla pensando en sembrar para mañana construye un legado que se expande con el tiempo. El aplauso muere en segundos, pero la semilla de la influencia germina en silencio y se convierte en bosque. La voz del líder debe aspirar a ser semilla, no ruido, debe aspirar a ser fuego que enciende, no chispa que se apaga. La influencia también se mide en la capacidad de sostenerse en la adversidad. Muchas voces suenan fuertes en la calma, pero se apagan en la tormenta. La voz que permanece en la tormenta es la que deja legado. Winston Churchill no habría pasado a la historia por sus discursos si hubieran sido pronunciados en tiempos de paz. Pasaron a la historia porque fueron pronunciados en medio del terror de la guerra, porque su voz fue más fuerte que las bombas. Esa resistencia convirtió su influencia en patrimonio de la humanidad. El legado de la voz del líder es también un acto de responsabilidad. Cada palabra pronunciada se convierte en semilla en la mente de alguien, y esas semillas pueden dar fruto en acciones, en decisiones, en cambios de vida. El líder consciente sabe que sus palabras no son un juego, sabe que cada frase puede marcar un destino. Esa conciencia da a su voz una gravedad distinta, porque entiende que no habla para entretener, habla para transformar. La influencia de un líder auténtico se extiende más allá de su vida. Henry Ford murió hace décadas, pero su voz sobre la posibilidad de poner al mundo sobre ruedas todavía resuena en cada carretera. Edison murió, pero su voz sobre la perseverancia todavía ilumina a cada emprendedor que fracasa y vuelve a intentar. Disney murió, pero su voz sobre los sueños sigue viva en cada niño que cruza los portones de un parque y cree por un instante que la magia es posible. Ese es el poder del legado, la voz sigue hablando aunque la garganta se haya apagado. Hablar como un líder significa hablar con la conciencia de que estás dejando huella. Pregúntate siempre, ¿mis palabras construirán un legado o se perderán en el ruido? ¿Estoy hablando solo para impresionar, o estoy hablando para transformar? ¿Estoy sembrando semillas de grandeza en quienes me escuchan, o solo estoy recogiendo aplausos pasajeros? La respuesta a esas preguntas determina la calidad de tu influencia. Capítulo 12. La voz del líder no es un privilegio, es una responsabilidad. No es un talento ocasional, es un deber que arde en el corazón de quienes saben que su vida no les pertenece del todo, porque han sido llamados a encender a otros, a guiar en la oscuridad, a pronunciar palabras que no mueren al salir de la garganta, sino que resuenan en los pasillos del tiempo. Y ahora, al llegar a este punto final, no hablamos ya de técnicas, ni de teorías, ni de ejemplos históricos aislados, hablamos del destino mismo de tu voz, de la misión inevitable que aguarda a quien decide hablar no como un eco, sino como una campana que convoca. Todo lo que hemos recorrido hasta aquí, la mentalidad inquebrantable, la claridad de visión, el propósito ardiente, la disciplina silenciosa, la acción coherente, la gratitud humilde, la adaptabilidad flexible, la resiliencia forjada en la adversidad, el aprendizaje constante y la influencia que deja huella, todo converge en un solo punto. El momento en que decides abrir la boca y dejar salir tu voz como un torrente de verdad, como un río que arrastra, como un fuego que purifica, como un trueno que despierta a los dormidos.
No pienses que hablar como un líder significa imitar las voces de quienes ya fueron grandes, significa encarnar en tu propia carne las cualidades que hicieron grandes a Lincoln, a Mandela, a Churchill, a Martin Luther King, a Edison, a Disney, a Ford, a Carnegie. Ellos no fueron perfectos, no fueron dioses, no fueron infalibles. Fueron hombres y mujeres que, con todas sus limitaciones, decidieron no callar, decidieron usar su voz como espada, como puente, como semilla, como martillo. Fueron seres humanos comunes que eligieron un destino extraordinario. Y esa elección es la que ahora se coloca frente a ti. Tu voz es más poderosa de lo que imaginas. Puede levantar a un amigo hundido en la desesperación, puede inspirar a un equipo a conquistar lo imposible, puede despertar a una nación dormida en la indiferencia, puede transformar la historia de una generación. Y no hablo en metáforas vacías. Cada gran cambio en la historia de la humanidad comenzó con una voz que se atrevió a pronunciar lo que muchos pensaban pero nadie decía. La abolición de la esclavitud, la lucha por la igualdad, las revoluciones industriales, los descubrimientos científicos, los sueños que pusieron a hombres en la luna, todos comenzaron con una voz que se negó a callar. Pero esa voz no nace en el escenario, nace en el silencio. Nace en los días en que nadie te escucha, en las noches en que dudas de ti mismo, en los momentos en que el mundo parece ignorarte. Es ahí, en esa soledad, donde se forja el tono, donde se moldea el carácter, donde se construye la raíz invisible que un día hará que tus palabras suenen con la fuerza de un tambor. Nunca subestimes el valor de esos momentos ocultos, son la fragua en la que tu voz se hace indestructible. Y cuando llegue el momento de hablar, recuerda que no hablas solo para hoy. Hablas para quienes vendrán después. Hablas para tus hijos, para tus nietos, para una generación que aún no existe pero que un día repetirá tus frases, se inspirará en tus gestos, tomará decisiones basadas en las semillas que dejaste en el aire. La voz del líder nunca es suya, siempre pertenece a algo más grande, siempre se convierte en herencia, siempre trasciende. Hablar como un líder es aceptar que tus palabras son destino. No destino en el sentido fatalista, sino destino en el sentido creador. Lo que digas, lo que proclames, lo que declares con convicción y respaldes con tu vida, se convierte en camino, en estructura, en realidad. Así como Kennedy dijo que el hombre llegaría a la luna y el mundo entero se movilizó hasta lograrlo, así también tu voz tiene el poder de mover montañas invisibles, de transformar lo improbable en inevitable. Pero nunca olvides, la voz del líder no es un espectáculo, es un sacrificio. Cada palabra tuya debe estar dispuesta a ser probada, cada promesa debe estar lista para convertirse en acción, cada declaración debe resistir el fuego de la crítica. Si tu voz no está dispuesta a ser crucificada por tu verdad, entonces no es la voz de un líder. Porque el verdadero liderazgo se paga caro, se paga con sudor, con lágrimas, con soledad, con incomprensión. Y aún así, el líder elige hablar, porque entiende que su silencio sería una traición más grande. Mira las cicatrices de la historia: Lincoln asesinado, King asesinado, Mandela encarcelado, Churchill ridiculizado, Edison burlado, Disney quebrado, Ford despreciado. Todos ellos soportaron el costo de su voz. Pero también todos ellos demostraron que ninguna bala, ninguna cárcel, ninguna crítica, ningún fracaso puede matar una voz que habla con verdad y propósito. Esa es la inmortalidad del líder, que su cuerpo puede caer, pero su voz nunca muere. Ahora entiende esto, tú también tienes esa voz. No es patrimonio exclusivo de los gigantes que recordamos en los libros. Está en ti, esperando ser liberada. Tal vez no hables en parlamentos, tal vez no tengas multitudes frente a ti, tal vez tu escenario sea tu familia, tu empresa, tu comunidad, tu círculo cercano. No importa el tamaño del público, la voz del líder siempre encuentra a quienes la necesitan, porque la verdad es magnética y siempre atrae a los que buscan. Así que pregúntate, ¿qué dirá tu voz? ¿Será un eco más en el ruido interminable del mundo, o será un faro que ilumine caminos? ¿Será una colección de frases bonitas que se olvidan al instante, o será una espada que corte la indiferencia y despierte a los dormidos? ¿Será un lamento resignado, o será un canto de batalla que convoque a la acción? La respuesta está en ti, y tu elección marcará tu destino. El liderazgo no comienza cuando alguien te da permiso para hablar, comienza cuando tú decides hablar con verdad, con valentía y con propósito.
No esperes la ocasión perfecta, no esperes tener todas las respuestas, no esperes la seguridad absoluta. Ningún líder la tuvo jamás. La perfección es enemiga del liderazgo. Lo que necesitas no es perfección, es autenticidad, es convicción, es disposición a dar tu voz aunque tiemble. Porque el mundo no necesita voces perfectas, necesita voces verdaderas. Recuerda, tu voz es puente entre lo que sueñas y lo que construyes, entre lo que eres y lo que puedes ser, entre lo que piensas y lo que otros necesitan escuchar. Si decides usarla, si decides impregnarla de propósito, de disciplina, de gratitud, de resiliencia, de adaptabilidad, de aprendizaje constante, tu voz no será un susurro perdido en el tiempo, será un trueno que resonará más allá de tu vida.